Buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a exponer sobre raíces filosóficas. Para comenzar voy a dar una introducción y primero vamos a definir qué es el posmodernismo. Este es el que derriba todo lo moderno. Es un movimiento filosófico que fue utilizado para designar a un amplio número de movimientos muy grandes, artísticos, como fue la literatura, la arquitectura y el arte. Ahora voy a hablar de raíces filosóficas. Estas surgieron en Mileto en el siglo VI a.C. Este es el que propicia el intercambio con otras culturas, no solo de mercancías, sino también involucran conceptos e ideas importantes que han impactado de gran manera al mundo. Ahora voy a hablar un poco más de los modernistas. Los modernistas creían en la racionalidad de todas las cosas. La racionalidad es la actitud del que actúa de acuerdo con la razón y no se deja llevar por sus impulsos. Para ellos lo que pensaban, creían o nunca era importante. Ellos siempre actuaban con la razón en todo momento, sin importar si era un momento grave o no, o un momento necesario para dejarse llevar por sus impulsos. Ellos nunca lo hicieron, siempre fueron de acuerdo con la razón. En cambio, el posmodernismo era todo lo contrario. Como antes se dijo, el posmodernismo derribó todo lo moderno. El posmodernismo se abrazó a la incertidumbre. Iban a ciegas a través de la desconstrucción, el consumismo y la fragmentación. Ellos nunca fueron o pensaron siquiera un momento en lo que pasaría, sino que siempre fueron actuando a ciegas. Les saluda Daniela Entrelles. A continuación voy a explicar un poco acerca de la posmodernidad. También vamos a estar tratando de explicar de dónde los aportes que la posmodernidad pues vino a darnos, de cómo se desprendió, cómo se ha ido desarrollando, cómo estamos actualmente, cómo se dio. También vamos a hablar un poco acerca de los países, de dónde se dio y cómo está hasta el día de hoy. Bueno, para iniciar, pues voy a explicarles acerca de la posmodernidad, cómo surgió. Vino con el propósito de ampliar los conocimientos, ampliar elementos artísticos, tanto culturales como filosóficos o sociológicos, le podríamos denominar en este término. Posmodernidad, pues es lo que le sigue de la modernidad. De la modernidad pasamos a la posmodernidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí es donde viene a surgir la literatura, el arte, la política, la arquitectura, dándonos aportes buenos para nosotros, para la sociedad. El arte pues valora las manifestaciones creativas que el humano le puede dar a la historia. Según Jean Francois, el arte también tiene reglas que la posmodernidad nos viene a traer, y esto nos conlleva a tener una sociedad más actualizada, según Jean Francois. Pues en la literatura, pues aquí se rechaza todo lo que tenga que ver con los géneros. La distinción que puede haber entre géneros, también se rechaza las formas escritas o de escritura. En la arquitectura se le conoce como una tendencia arquitectónica que se ha venido surgiendo desde ya varios años atrás. Nos ha ayudado, pues hoy nos sentimos más industrializados,
Gracias a ello, gracias a la arquitectura, a sus estructuras, somos más, pues hoy nos sentimos más industrializados. Gracias a ello, gracias a la arquitectura, a sus estructuras, somos más civilizados en esa parte. Aquí surge también lo que es la política, como lo vemos hasta el día de hoy, aún lo seguimos viviendo y lo seguiremos viviendo por mucho tiempo más. La política es uno de los aspectos que hoy son más importantes, se puede decir, porque sin ellos pues no llegamos a ningún lado. Sin ellos no se rigen, no existe la política que nos pueda defender. Ella es quien se encarga, se supone, porque como lo vemos hoy en día, pues ya la política ya está bastante fracasada para nosotros los seres humanos, pues ya no tenemos como esa seguridad, como estar, como se dice la palabra, nos sentimos seguros, ya no nos sentimos seguros en nuestro país, ya las políticas ya no se cumplen, hay muchas reglas, pero esto surgió también en la posmodernidad. Todas estas ramas se desprendieron desde ahí. Gracias a la posmodernidad, pues hoy podemos ver el arte, podemos ver la arquitectura, podemos ver la literatura, entre muchas otras cosas más. Pues se dice que en todos los países pues estamos viviendo la posmodernidad de una u otra forma. Muchos le han dado seguimiento, otros se han quedado en la modernidad, pero son muy escasos. La mayoría estamos dentro de la posmodernidad, pues queramos o no, ya todo está más actualizado, y más los países desarrollados. Nosotros que estamos en vía de desarrollo, pues estamos en la posmodernidad y estamos bastante mal, estamos bastante bajos, estamos con déficit, pero sin embargo pues esto no para y esto va a continuar por mucho tiempo, por mucho largo tiempo. Este es el aporte que yo tenía para darles, espero les guste, espero hayan quedado claras lo que yo quise dar a entender, que era explicar la posmodernidad y las ramas que se desprendieron desde la posmodernidad. Los países que estamos viendo esto, pues está dentro de ellos Colombia, Europa, entre muchos más, México también. Entonces, saludos y repito nuevamente, les saluda Tony Janet Reyes. Hola licenciada, mi nombre es Marlene Chinchilla y yo voy a hablar sobre los representantes del posmodernismo. Existen varios representantes del posmodernismo que han tenido un papel muy importante en la corriente y que han brindado importantes aportes a lo que es la arquitectura y el arte en esa época. Entre ellos podemos encontrar a Robert Venturi, a Philip Johnson, a Frank Henry, a Michael Graves, a James Stirling, Aldo Rossi, José Fianson, José Lora, Domingo Martínez. Estos personajes fueron muy importantes durante la época del posmodernismo, ya que, como anteriormente les decía, brindaron importantes aportes al arte y también a la arquitectura en esa época en varios países. Principales obras. En el posmodernismo, como decía anteriormente, se destacaron varios personajes los cuales realizaron obras importantes. Entre las obras realizadas durante el posmodernismo se han destacado mucho las obras literarias, como ser novelas. Podemos encontrar lo que son El Crepusculario, 20 poemas de amor, Residencia en tierra, La ciudad de los perros y Conversación en la catedral. Estas son las obras más importantes y más destacadas durante el posmodernismo. Una de estas obras fueron elaboradas y aportadas
por el prestigioso poeta Pablo Neruda. Él, como decía anteriormente, fue un poeta y escritor, el cual escribió lo que fue Crepusculario, que fue el primer libro de él en 1923, 20 poemas de amor, que se realizó en 1924, Residencia en la Tierra, que fue una de sus grandes obras en 1933. Mario Vargas es el otro personaje importante en estas obras literarias, en estas novelas que fueron muy importantes durante el posmodernismo. Mario Vargas es un escritor peruano, periodista y político. Su novela La ciudad y los perros quedó consagrada como una de las figuras fundamentales del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60. Es la primera novela peruana completamente moderna en los recursos expresivos, y Conversación en la Catedral fue lanzada en 1969. Otros personajes muy importantes en el posmodernismo que pusieron fundamentos para la estructura mental de este fue David Hume. David Hume fue un filósofo, historiador, economista y ensayista escocés. Es conocido por su sistema filosófico altamente influyente en el empirismo, escepticismo y naturalismo. Y Immanuel Kant, que fue un filósofo y científico alemán de la Ilustración. Immanuel Kant es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Estos brindaron estos aportes a lo que fue el posmodernismo en esa época. Antes de dejar lo que sería el tema de las raíces filosóficas, vamos a decir que las raíces filosóficas es el movimiento que representa un rechazo completo del conductismo con su pretendida objetividad científica y su enfoque tecnológico a lo que sería la ingeniería humana. Ante las raíces filosóficas del posmodernismo, nos tiene que dar a entender que este es un rechazo completo a lo que es el conductismo, con lo cual pretendía una objetividad científica y su enfoque tecnológico en lo que es en la ingeniería humana. Entonces, las raíces filosóficas también rechaza lo que es gran medida los puntos de vista positivistas y objetivistas. Y el análisis filosófico. De esto nosotros podemos sacar varias conclusiones. Una de ellas sería que el posmodernismo es un movimiento artístico y académico que se emergió durante los años 60 y 70 como sucesor de lo que sería el movimiento modernista. También hay tres movimientos que ya los expliqué anteriormente, lo cual serían el pragmatismo, el existencialismo y lo que sería el pensamiento marxista. Otra conclusión sería que los teóricos posmodernos respondieron positivamente a ciertos filósofos analíticos en su sensibilidad ante el lenguaje, así como su comprensión entre las interconexiones del significado del lenguaje. Y por último, el como su comprensión entre las interconexiones del significado del lenguaje. Y por último, el posmodernismo brindó grandes aportes a la cultura de varios países, dejando importantes obras. Esto sería toda mi participación. Espero que haya sido de mucha información.